Bien, pues le voy a invitar, mi hermano, si usted trajo una copia de su Biblia, si no trajo una copia escrita, le voy a invitar que entonces abra su celular. Somos una iglesia también moderna, si usted quiere, pero me encantaría como pastor que usted mejor trajera una copia escrita. Pero vamos a estar en Efesios. Hoy estamos comenzando una nueva serie y mire, hermano, yo estoy emocionado con esta serie. Me gustan todas las series, por supuesto, porque estudiamos la palabra de Dios. Pero cuando abrimos la palabra de Dios en libros como este, realmente algo pasa en mí. Y es mi oración, mis amados, que a través que estudiamos este libro en las próximas semanas, vamos a estar en este libro alrededor de unos 12 semanas, 3 meses, quizás un poquito más, no lo sé, dependiendo cómo Dios nos vaya guiando y vayamos estudiando esto. Y usted dice, ay, pero ¿por qué tan largo? Usted se va a dar cuenta de las riquezas que hay en libros como Efesios, por supuesto en toda la palabra de Dios. Así es que tenga ahí su Biblia abierta en Efesios. Vamos a estar en el capítulo 1, en los primeros 14 versículos el día de hoy. Hemos titulado, la serie simplemente se llama El libro de Efesios, esa es la serie. Pero el tema de hoy lo hemos titulado La bendición de estar en Cristo. La bendición, porque créame, hermano, no es solamente de que acepté a Cristo y ahora que voy a la iglesia los domingos, que se espera. No, es mucho más que eso, y espero que este domingo, hoy, mi amado, tú te salgas entendiendo mejor lo que Cristo, lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús en nuestras vidas, mis amados. Esta es una carta escrita a la iglesia de Éfeso, precisamente. Éfeso fue una antigua ciudad en el Asia Menor. Es más, es lo que hoy conocemos como Turquía. En Turquía era donde estaba Éfeso. Y tenemos un par de fotos, vea, ese es Éfeso hoy en día. Por supuesto son las ruinas nada más. Es que si un día Dios le permite ir a Turquía, vaya y visite las ruinas de Éfeso, donde estuvo Pablo ahí predicando estas mismas palabras que usted va a escuchar el día de hoy. Así es que este libro, Efesios, es un trabajo bastante teológico, hermano. De repente usted se va a sentir, bueno, ¿eso qué quiere decir, no? Pero también a la misma vez práctico para nuestras vidas y tiene muchos beneficios para nosotros como cristianos. El tema principal del libro de Efesios es, por supuesto, la iglesia, la relación entre la iglesia y la relación con Cristo. Por supuesto, el autor es Pablo, el apóstol, y quiere que sus lectores sepamos, número uno, quiénes somos en Cristo. Es importante, porque si usted como cristiano no entiende, mi amado, quién es usted en Cristo, no va a poder vivir la vida que Dios desea que nosotros vivamos en Cristo. ¿Cómo vamos a vivir una vida que no entendemos si primero no entendemos realmente quiénes somos? Y hoy vamos a estar hablando de eso, y por supuesto en las próximas 12 semanas. Porque en este libro de Efesios, mis amados, descubrimos los elementos necesarios para la vida cristiana y para experimentar a Dios de una manera diferente. Aquí vamos a ver manifestada un poco de la Trinidad, el propósito de la cruz y cómo somos realmente salvos. Vamos a descubrir el llamado de vivir una vida moral, porque Dios nos llama a vivir una vida moral. Vamos a aprender acerca de cómo ser parte de una iglesia. Usted dice, bueno, yo soy parte de Crossroads, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es ser parte de la iglesia, mis amados? No simplemente venir cada domingo y se acabó. No, vamos a ver un poco de eso aquí. Cómo ser un buen jefe, cómo ser un buen empleado. Vamos a descubrir en Efesios en las próximas semanas qué es la unión del matrimonio. Cómo amar a nuestro cónyuge realmente. Y también vamos a ver cómo criar a nuestros hijos, aquellos que son padres.
También nos va a dar a conocer Efesios acerca de que existe una guerra espiritual en la cual tú y yo estamos y sin embargo a veces no sabemos. Y cuando no sabemos estas cosas, estamos en medio de una batalla espiritual y siempre estamos perdiendo la batalla porque no hemos entendido lo que eso significa y cómo vamos a luchar esa batalla espiritual. Todo eso vamos a estar viendo en este libro. Hermano, si tú te pierdes un domingo, híjole, te vas a perder de una ricura y una riqueza espiritual tremenda para tu vida. Porque esta es una línea, desde que comenzamos hasta finalizar va a llevar una secuencia. Si tú te pierdes un pedazo, de repente vas a decir, oye, ahora sí ya no entiendo qué pasó, ¿sí? Me acuerdo cuando yo estaba pequeño, mis hermanas veían la novela y no perdían ni ¿cómo se dice eso? Un capítulo de la novela, porque si se perdían uno, entonces ya no la entendían. Bueno, esto es más que una novela, mis amados. Esta es la verdad de Dios, la verdad del Evangelio para nuestras vidas. No te pierdas ni un solo domingo mientras estudiamos este libro. Este libro se divide en dos partes. Los primeros 3 capítulos, son 6 capítulos en total. Los primeros 3 capítulos tienen que ver con tu identidad o nuestra identidad y nuestra posición en Cristo. Otra vez, si no entendemos quiénes somos y cuál es nuestra posición en Cristo, no vamos a entender los próximos 3 capítulos, porque los próximos 3 capítulos de Efesios o la segunda parte tiene que ver en nuestra vida práctica como cristianos. Una vez que entendemos nuestra identidad y nuestra posición en Cristo, entonces entendemos porque somos lo que Cristo desea que seamos y lo que Él ha hecho con nosotros. Entonces Él desea que seamos, que vivamos de cierta manera, que actuemos de cierta manera, que se refleje eso en nuestras vidas. Y vamos a hablar en los del 4 al 6 cómo se ve esa vida en Cristo reflejada en cada uno de nosotros. Así es que Efesios es una carta muy útil, mis hermanos, para que cada uno no solamente la lea y la estudie como vamos a hacer hoy, pero para que también la vivamos. Porque de eso se trata. Mi amado, al terminar esta serie en marzo, cuando venga abril, yo espero ver personas diferentes, matrimonios diferentes, familias diferentes. Porque si estamos igual en abril, mis amados, algo pasó. O aquí yo hice un mal trabajo explicando la palabra, o usted simplemente no quiso aplicarla a su vida. Y eso va a ser muy triste. Porque la razón de esto es que nosotros, ahora que entendemos estas cosas, las pongamos por obra. Así es que ¿está listo? ¿Está listo? Bueno, aquí vamos con la ayuda del Señor. Pablo comienza con un saludo diciendo en los primeros 2 versículos. Pablo, ya oramos, así es que entremos a la palabra. Dice Pablo, o sea, es él quien escribe esta carta, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Mis amados, esos 3 versículos podría ser el sermón de hoy. Podríamos estar horas en estos 2 versículos, mis amados. Usted dice, ay, qué exagerado el pastor. No, en serio. En serio, solamente en estos 2 versículos hay unas grandes verdades. Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Ahora, ¿qué quería decir ser apóstol? Bueno, había unos requisitos para ser apóstol, mis amados. No cualquiera podía ser apóstol. Así es que por favor no vaya corriendo con alguien que diga, oh, soy apóstol de la iglesia. Por favor, no corra a esas personas. Esas personas son falsas. Hay requisitos para ser un apóstol de Jesucristo. Y los apóstoles hoy en día ya no existen, mis amados. El último apóstol de aquellos tiempos fue Pablo. Pablo fue el último apóstol. Y él lo dice. Y por eso él lo recalca. Porque esto es importante de entender. Porque si no, no tendría que recalcarlo. Pero él dice, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios.
No porque él lo buscó, no porque él quiso ser, no porque él se autonombró, ahora yo voy a ser el apóstol de estas iglesias. No, fue porque él fue llamado a través de Cristo Jesús por Dios para ser apóstol y mensajero. Apóstol quiere decir un mensajero a los gentiles, a aquellos que no eran judíos. Él hizo esos viajes misioneros para llevar, expandir el evangelio, el reino de Cristo a estos lugares donde los judíos no estaban, a las personas que no eran judíos, mis amados. Ahora dices, ¿cuáles son esos requisitos, pastor? Bueno, uno de los requisitos era de que había caminado con Cristo o había experimentado visualmente la muerte y resurrección de Cristo. Usted dice, ahí está. Pablo no hizo eso y usted tiene razón, porque Pablo no fue uno de los discípulos que anduvo con Cristo, pero sí existió durante el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra. Pablo conocía de Jesús, sabía quién era Jesús, sabía que lo habían crucificado. Es más, la Biblia no lo dice, pero quizás me atrevo a decir, quizás Pablo era uno de esos que estaba gritando, crucifíquenlo, crucifíquenlo, a la hora de matar a Jesús. Y después cuando Jesús se va y la iglesia empieza a crecer, es Pablo precisamente, en aquel tiempo no se llamaba Pablo, se llamaba Saulo. Y entonces Saulo va y empieza a perseguir a la iglesia, porque Saulo era un hombre religioso. Él conocía, mis amados, el Antiguo Testamento como nadie más. Había ido a la mejor universidad, al mejor seminario que existía en aquellos entonces. Él conocía la palabra de Dios y era un hombre celoso en las cosas de Dios, tanto que cuando el cristianismo empezó a expandirse, él dijo, ¿qué es eso el cristianismo? Eso no es de Dios. Y empezó a perseguir a los cristianos, a encarcelarlos y aún matarlos. Ese era Saulo. Y en uno de esos viajes de persecución a los cristianos en camino a Damasco, nos cuenta el libro de Hechos, que entonces Jesús se revela a él y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo tiene un encuentro directo con Jesús. Y Jesús lo llama, entonces le hace un llamado, lo transforma, lo convierte y por voluntad de Dios es llamado al ministerio como apóstol a las iglesias. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y él dice a los santos que están en Éfeso. Y vamos a ver más adelante lo que quiere decir esto de santos. Pero cuando él habla así, y no solamente a los que están en Éfeso, por supuesto él dijo de eso porque era la carta dirigida para ellos, pero hoy en día es para nosotros. Él nos está diciendo a los santos que están en Crossroads, ¿cómo te parecería a ti que te llamaran santo, sabiendo tú quién eres realmente? Si es yo santo, ay, si supiera mi hermano. O la esposa, ¿no? Cuando le decimos santo al esposo, dices, ay, pastor, usted no sabe a quién le está diciendo santo. O viceversa, ¿cierto? Pero él dice a los santos que son fieles. ¿En verdad somos fieles? ¿Somos fieles? Seamos realistas. ¿Somos realmente fieles? Pero él dice a los fieles, a los que son fieles en Cristo Jesús. Y por supuesto da ese hermoso saludo de gracia y paz. Aquello que no te mereces, pero en Cristo lo puedes obtener. La gracia y paz sea con ustedes de parte, no de parte mía, sino de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Y así comienza Pablo esta carta, mis amados. Wow. Y después comienza en el versículo 3 con una de las enseñanzas más complicadas, pero que Dios quiere que escuchemos y aprendamos el día de hoy. Por eso el punto número 1 con el que vamos a comenzar es que hemos estado en Cristo gracias al Padre desde antes de la fundación del mundo. Escuche bien esto, porque vamos a entrar en esto.
hemos estado en Cristo, gracias al Padre, desde antes de la fundación del mundo. Vaya conmigo. Versículo 3, 4, 5 y 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Vamos a parar ahí y vamos a tratar de desempaquetar esto que acaba de decir Pablo. Porque yo no sé usted, pero lo que yo acabo de leer son cosas teológicamente profundas que a veces es difícil entender. Pero vamos a tratar con la ayuda del Señor. Podríamos pasar literalmente semanas descubriendo estos versículos que acabamos de leer, mis amados. Es más, paréntesis. Yo voy a estar predicando en los próximos 12 semanas acerca de esto. Y en una prédica no podemos profundizar por el tiempo, porque entonces nos llevaría un año en vez de 3 meses profundizar en estas cosas. Pero donde pueden profundizar, después de haberlo escuchado en un sermón, pueden profundizar en un grupo pequeño. Y hoy me dio mucha alegría que nuestro hermano Feijó me dijo, ¿sabes qué? Me dice, en nuestro grupo, sabiendo que tú vas a estar predicando de Efesios, en nuestro grupo vamos a empezar a ahondar más en el libro de Efesios. Es que todos que quieran ahondar más en lo que yo voy a estar predicando los domingos, están invitados por Feijó a su grupo que van a estar ahondando en el libro de Efesios durante también los próximos 3 meses, ¿cierto? Y ahí pues van a poder mirar un poco más de lo que quizás yo no pueda cubrir por cuestión de tiempo en los domingos en este lugar. Entonces aquí Pablo comienza diciendo, bendiciendo a Dios, bendiciendo a Dios. ¿Por qué está bendiciendo a Dios? Él está bendiciendo a Dios, Él dice algo muy interesante. Él está bendiciendo a Dios porque Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Y ahorita vamos a ir a ver esas bendiciones espirituales. Pero Él bendice. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Bueno, vamos a empezar con algunas que están en estos versículos y los vamos a ir desempaquetando. Escuche bien, listo. Dios nos escogió. Estas son algunas de las bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha. Lo vuelvo a repetir. Dios nos escogió. Tú no escogiste a Dios. Dios te escogió a ti antes de la fundación del mundo. O sea, en otras palabras, antes que se crease el mundo, Dios ya había escogido, te había escogido a ti y a mí. ¿Para qué? Para que fuéramos santos y sin mancha. Dice también aquí que Dios nos predestinó. Esa palabra está media complicada, ¿no? Porque tiene que ver supuestamente, como muchas personas usan la palabra muy a la ligera, tiene que ver con el destino. Pues no sabemos qué va a pasar, a ver qué el destino nos repara, a ver qué el destino nos ofrece, a ver qué el destino nos espera, dicen algunas personas.
Bueno, tomando esa palabra, Dios dice que Dios nos predestinó. En otras palabras, no hay un destino que Él no conozca para ti y para mí, sino que Él ya nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Antes de que se fundara el mundo, Él ya había predestinado a quienes Él iba a adoptar como sus hijos, según el puro afecto de su voluntad. Simplemente le plació hacerlo. Vamos a empaquetar eso también en un momento. Después dice que Dios nos aceptó, no por quién eres tú, por quién sea yo, por el valor que tú tenías. Dices, no, es que si yo salvo a Carlos, híjole, me va a ir bien. No es que Dios dijo eso, por favor. Sino que Dios nos aceptó en el amado. ¿Quién es el amado? Cristo Jesús. A través de Cristo, Dios Padre dijo, quiero amar a Carlos. Por el amor a mi hijo, quiero amar a Carlos. Simplemente le plació. Ahora sí, vamos a empezar a empaquetar estas cosas. Y si no nos alcanza el tiempo para terminar todo esto, vamos a continuar el próximo domingo. Por eso les digo, no se pierdan ni un domingo. Porque lo primero que observamos es cuando Pablo habla acerca de esas bendiciones espirituales. Dice que nos ha bendecido, Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Y bendecido quiere decir es que tenemos la capacidad, nos ha dado la capacidad, nos ha dado lo que necesitamos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Lo que Dios está diciendo es que nos ha dado todo lo que hemos necesitado, lo que necesitamos hoy y lo que necesitaremos en nuestra vida espiritual y en nuestra vida física. Y todo comenzó y todo depende no de quién soy yo o quién no soy yo, no qué pueda pasar o qué no pueda pasar aquí en la tierra, no depende de lo que hay o no hay, de lo que tengo o no tengo. Todo esto comenzó en los cielos. Y todo esto depende solamente y está en Cristo. Escuche bien, esto es importante entender. Porque lo que pasa es que muchas veces caemos en el error de un evangelio incorrecto. Cuando se nos ha vendido la idea de que si yo acepto a Cristo en mi corazón, entonces soy salvo. Mis amados, perdón que se los diga, pero no trabaja así. Por eso es importante entender, estudiar la palabra de Dios. No es de que yo acepto a Cristo. Y ahorita por favor guarde sus piedras todavía o sus tomates. Todavía no me tire los tomates. Voy a explicarlo en unos momentos. Vamos a seguir desempaquetando estas cosas difíciles de entender muchas veces. Pero no trabaja así. No es de que yo acepté a Cristo en mi corazón y ahora soy salvo, mis amados. Sino que todo depende en Cristo y todo comenzó en los cielos. Segundo, antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir la fundación del mundo? La creación de todas las cosas que existen. La creación del mundo, la creación del universo. Antes de llegar al Génesis 1, donde Dios creó los cielos y la tierra. Todo esto que Pablo acaba de decir había ya sucedido antes que inclusive se creara los cielos y la tierra. Dios ya nos había escogido a ti y a mí. Qué misterio, ¿no? Qué misterio. ¿Cómo funciona esto? Bueno,
Dios en su amor y en su divina gracia. ¿Qué quiere decir gracia? Algo que usted y yo no nos merecíamos. Nos escogió para que fuéramos rescatados y bendecidos con estas bendiciones espirituales de las que estamos hablando. Decir, mis amados, que la elección de Dios es uno de los grandes misterios de la Biblia, se queda corto esa declaración, porque sí es un misterio, pero es un misterio revelado, mis amados. Durante generaciones, los eruditos de la Biblia, los cristianos, los maestros de la Biblia, los expertos de la Biblia han discutido, han debatido entre si el hombre elige a Dios o Dios elige a los hombres. ¿Qué ustedes creen? No me conteste. Siempre se ha debatido es que yo fui el que escogí. En un momento yo estaba perdido y me di cuenta de que estaba perdido. Y entonces un día decidí, ya no quiero vivir esta vida. Ahora he escogido, ahora voy a tener una relación con Dios. Y entonces ahora voy y tengo una relación y me hago cristiano. Acepto a Cristo como mi Salvador y Señor. ¿Fue así? Fue que un día yo estaba en lo peor, haciendo de mi pecado, y dije yo, ya no voy a pecar, ahora voy a ser santo para Dios. ¿Fue así realmente, mis amados? La respuesta a esta pregunta de que quién escogió a quién, si Dios al hombre o el hombre a Dios, mis amados, la respuesta es las dos. A ver, pastor, entonces ya nos confundió más. Mire, la Biblia sin reservas, escuche bien, sin reservas, Efesios no es el único libro. Vemos esto acerca de la elección desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted estudia la palabra del Señor, desde Génesis Dios está eligiendo hasta Apocalipsis. Sin reservas, la Biblia explica que Dios es soberano. ¿Qué quiere decir soberano? Que nada gobierna sobre Él. Soberano es que Él puede hacer como a Él le plazca. Él es todo poder, Él tiene toda decisión y nada ni nadie puede persuadirlo para hacer cambiar lo que Él desea hacer. Esa es soberanía. Ese Dios soberano, mis amados, sin reservas, la Biblia habla de esa soberanía de Dios y ese Dios soberano proporciona salvación a aquellos a quienes Él llama a sí mismo. Sin embargo, también la Biblia nos enseña que todos nosotros también tenemos una responsabilidad. Y esa es la responsabilidad que Dios se nos ha dado a nosotros. Es cuando Él nos llama, todavía tenemos la responsabilidad de aceptar o no aceptar el regalo que gratuitamente, por gracia, se nos ha dado. ¿Lo estamos entendiendo? ¿Vamos entendiendo cómo vamos caminando? Tenemos la responsabilidad de aceptar o rechazar el don gratuito de Dios. La verdad que enseñan estos versículos, mis amados, es que cualquiera de nosotros, antes que cualquiera de nosotros naciera, antes que la ciudad de Houston y The Woodlands se fueran establecidas, antes de que usted pensara venir a vivir aquí a este país, o quizás usted nació aquí, antes que todo eso sucediera, antes, mis amados, de que los apóstoles como Pablo predicaran el evangelio, antes que Jesús viniera a esta tierra, antes que los profetas, antes de que Adán y Eva caminaran por el jardín de Edén, antes de la creación, antes de que hubiera luz y hubiera tierra, antes de todo eso, la Biblia nos enseña que Dios te había escogido a ti y a mí como sus hijos. Eso en sí es un milagro. No tuvo que ver conmigo,
ni contigo. No es por quien tú eres. No tuvo que ver con que si ibas a ser o no una buena persona. No tuvo que ver con que si ibas a tener fe en Jesús o no. No es que Dios miró al futuro para ver quiénes iban a creer. No trabaja así. No es que dijo, yo veo que allá en 1988 Carlos va a aceptarme. Él va a creer en mí y va a aceptarme. Entonces ahora decido que sea mi hijo. No, tampoco trabaja así, mis amados. No fue así. Sino más bien simplemente Él, Dios Padre, nos escogió y entonces puso en marcha un plan para redimirnos, rescatarnos, perdonar nuestros pecados, para que entonces fuéramos parte de Él. ¿Con qué propósito Dios hizo todo esto? Pues Pablo lo dice en los versículos. Para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Déjeme explicar esa frase por unos momentos. Ya le dije, no se preocupe, si no terminamos este sermón hoy, podemos continuar la próxima semana. Pero es importante que poco a poco usted empiece en su mente, pero en su corazón empiece a decir, permita que el Espíritu Santo empiece a ayudarle a entender esta verdad. Dice que el propósito fue para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Bueno, eso es imposible. Eso es imposible, mis amados, por nosotros mismos. Es imposible. Porque ese es uno de los errores de nosotros los cristianos. Porque siempre nos estamos comparando con los demás. ¿Cierto? Porque entonces mi autojustificación diría, bueno, Dios, yo soy pastor, estudio tu palabra. Señor, estoy ahí 20 horas en la semana estudiando tu palabra. Yo soy más santo que William. Podría ser yo en mi autojustificación, ¿cierto? Y no solamente eso, me estoy autojustificando y ya estoy juzgando a William, porque yo ni conozco, ¿qué tal si William es más santo que yo? ¿Cierto? Así somos. Empezamos a autojustificarnos y empezamos a poner nuestro estándar con los demás. No, Dios, mira, claro, tú me has llamado a santidad. Mira, yo no ando haciendo esas otras cosas que ellos hacen. Yo tendré mi carácter, Señor, pero mira, yo no ando haciendo aquellas cosas. Decimos. Pero ese es el problema. El estándar no somos tú y yo. El estándar de la santidad es Dios. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Cómo vamos? Ese es el estándar. Es imposible ser santos en nuestras fuerzas. Pero vea lo que pasa cuando Dios hace esto con nosotros. Porque está la santidad como identidad y posición. Si a usted le gusta apuntar, apunte esto. Está la santidad como identidad y posición. La santidad como identidad y posición no tiene que ver con nuestro estado o condición, mis amados. Más bien somos santos por lo que Dios ha hecho por nosotros. Colosenses 1, 13, 14, creo que lo tenemos en las pantallas. Dice, porque Él, o sea, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. Esa es posición. Vivíamos acá en un tiempo perdidos, no éramos santos, éramos enemigos de Dios, pero Él vino por su gracia y a través de su Hijo nos trasladó, nos perdonó, nos redimió y entonces nos trasladó al reino de su Hijo. Y cuando ese traslado sucedió, entonces Él dijo, ahora ustedes son santos. ¿Por qué? Simplemente porque ahora me pongo saco para venir a la iglesia los domingos. Por supuesto que no.
sino cuando usted lee Romanos 5, también habla de esto. Dice que cuando Cristo vino a redimirnos y rescatarnos, Dios tomó la justicia que era en Cristo y la puso en nosotros. Somos justificados no por nuestras obras, sino por la obra de Jesucristo. Entonces Dios ya no nos ve a través de nosotros mismos, sino ahora nos ve a través de Cristo Jesús. Y cuando Él nos ve y ve a su Hijo, la obra de su Hijo en cada uno de nosotros, Dios dice: ahí está mi Hijo santo. Wow. Eso es santidad por identidad o posición. Cuando fuimos salvos, mis amados, nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Cristo y su justicia fue depositada en nuestra cuenta bancaria espiritual. Entonces Dios nos levantó de nuestro pecado y nos transfirió a su reino, donde fuimos liberados y se nos dio entonces una nueva identidad en Cristo. Dios nos apartó del pecado para sí mismo, eso quiere decir santidad, y su justicia se convirtió en nuestra justicia, haciéndonos entonces santos y sin manchas a sus ojos, porque estamos en Cristo. Déjeme darle 2 segundos para que dijera eso. Y después está la santidad como práctica y estilo de vida. La santidad, primero la santidad como identidad y posesión, y ahora la santidad como práctica y estilo de vida. La santidad práctica entonces se refiere a la respuesta, ahora sí, a una acción, a mi posición y identidad. Ahora que entiendo cuál es mi identidad y cuál es mi posición en Cristo, pues debido a esa posición en Cristo, ahora tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de practicar el apartarnos del pecado, mis amados. Por eso no podemos decir, bueno, si Dios es bueno, Él perdona los pecados, la gracia es suficiente, voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo lo que yo quiera. No trabaja así tampoco. Sino que ahora que entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo, cómo nos ve Dios, que nos llama santos y fieles, entonces ahora también nosotros tenemos la responsabilidad de ponernos esos zapatos y vivir en eso que Dios nos está llamando a hacer, apartados del pecado, viviendo para el Señor, mis amados. Debemos poner nuestro enfoque y nuestras vidas en el llamado de Dios para que nuestra vida cumpla el propósito por el cual nosotros hemos sido salvos, rescatados y llamados en Él. Pedro lo dice de esta manera. Por tanto, vea cómo Pedro nos habla. A veces siento como que estos apóstoles querían como también ofender, ¿no? A veces siento que me ofenden con sus palabras. Por tanto, dice, preparen su entendimiento con acción. Sean sobrios en espíritu, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les traerá en la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, right? No se conformen a los deseos que antes tenían en su ignorancia. En otras palabras, no continúen tratando de hacer lo mismo, vivir de la misma manera. Sino, Pedro dice, sino que así como aquel que los llamó, ¿quién nos llamó? Dios nos llamó. Es santo, así también sean ustedes santos en toda, ¿qué quiere decir toda? Su manera de vivir. Wow. En la manera en que te vistes, hermanas, hermanos, en la manera en que nos comportamos en casa, en el trabajo, en la manera que hablamos, en toda nuestra manera de vivir, debemos reflejar y vivir la santidad a la cual hemos sido llamados. ¿Por qué? Porque el que te llamó ese es el estándar. Porque escrito está, dice el Señor, sean santos, porque yo soy santo. Obviamente,
Algo debe suceder en nuestras vidas antes que podamos ser santos y sin mancha, ¿cierto? Porque no podemos de repente empezar a decir, bueno, ahora no he sido santo, pero bueno, ahora escuché ya al pastor, mañana lunes comienzo. O sea, no trabaja así tampoco, ¿no? Sino que más bien, en el plan perfecto de Dios, Él también, escuche esto mis amados, estas son las bendiciones. Él también nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Nuevamente, Pablo no está diciendo que Dios miró hacia adelante para averiguar quiénes serían sus hijos. Dios no dice que Dios de repente se dio cuenta de quiénes eran sus hijos. Voy a tratar de ilustrarlo. Ustedes entienden el concepto de adopción, ¿cierto? Imagínese usted está tranquilo una mañana o una tarde en su casa y de repente oye que tocan el timbre de su casa o la puerta. Y usted sale, abre la puerta y hay un niño de 5 años diciéndole, hola, he decidido que ahora tú seas mi papá. Escuche, o sea, yo sé que se ríe, pero escuche la verdad detrás de esto. Que le diga el niño, dejé mi casa y ahora hoy decidí que tú y tu familia sean mi familia. Ahora quiero que tú seas mi papá. ¿Qué le diríamos a ese niño? Primero yo cierro la puerta y le llamo a la policía y a CPA. Le digo, aquí hay un niño en la puerta de mi casa, yo no sé, vengan a traerlo por favor. ¿Sí o no? Usemos la lógica por un momento. ¿Cierto que eso es exactamente lo que haríamos? Muchas veces creemos que las cosas de Dios son así. Yo no entiendo por qué si nosotros en nuestra esfera racional no podemos creer que algo sea así. ¿Por qué pensamos que en lo espiritual sea así? No es así tampoco. Tú y yo no nos paramos a la puerta del cielo a tocarle a Dios, decirle, Dios, ahora he decidido ser tu hijo. No es así. No es así, mis amados. Sino más bien, Pablo dijo bajo la inspiración divina del Espíritu Santo de Dios, que fue Dios, dice el pasaje, que escogió a sus hijos y los predestinó para que entonces fueran adoptados. Wow. Cuando Dios nos eligió, Él planeó que en el momento de la salvación, mis amados, nos convirtiéramos en parte de su familia a través de la adopción espiritual. Y cuando Pablo habla de esto en estos versos, mira que apenas voy en el 5 o 6 y pensaba que íbamos a llegar al 14 hoy. Cuando Pablo habla acerca de esto de adopción en estos versos, él está llevando en mente la adopción romana en eso entonces. Acuérdese que cuando estudiamos la palabra de Dios hay que entender los contextos culturales, los contextos, todo eso, todas esas cosas, hay que entenderlas. Y cuando Pablo habla de esto, en su mente quizás está el concepto de adopción que se manifestaba o que se experimentaba o que se practicaba en ese entonces en el Imperio Romano, ¿sí? Y en el Imperio Romano, cuando nosotros estudiamos acerca de esto de la adopción en esos tiempos, la historia habla que en la ley romana la adopción era completa. ¿Qué quiere decir esto? Quería decir que la persona que había sido adoptada a una familia venía a tener todos los derechos de un hijo legítimo en esa nueva familia. Pero aquí está la segunda parte, en la ley romana en cuanto a la adopción. Pero por otra parte también perdía por completo todo lo que tenía que ver con su antigua
familia. ¿Está conmigo? A los ojos de la ley era como si fuera una persona nueva, tan nuevo que incluso todas las deudas y obligaciones relacionadas a su familia anterior eran abolidas, como que si nunca hubieran existido. Cuando entendemos ese tipo de cosas y empezamos a entender lo que Dios hizo por nosotros, debería darnos gozo. Deberíamos tener un corazón agradecido. Deberíamos de caer a los pies de Jesús y decirle: Señor, lo que tú has hecho por mí no lo entiendo, pero qué increíble. No era que el niño que ha sido adoptado a la nueva familia decía: ¿sabes qué? Se me olvidó la pelota que me gusta en mi otra casa. La ley romana decía: no, ya no puedes regresar a la otra casa. Ahora tú tienes una nueva familia, vives aquí, tú tienes todo lo que aquí necesitas. No necesitas regresar a tu antigua familia. Esa era, decía, la ley romana. Y cuando Pablo habla acerca de esto, de la adopción que tenemos a través de Cristo Jesús, es precisamente la imagen que está viniendo a la mente de Pablo. En 2 de Corintios él dice, Pablo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido todas hechas nuevas. Nuestra adopción, mis amados, es obra de Dios, no nuestra. Fue iniciada en Cristo antes de la fundación del mundo, para que pudiéramos ser salvos y santificados como hijos de Dios. ¿Por qué razón haría Dios esto? ¿Por qué razón haría Dios esto? Bueno, Pablo nos dice que simplemente lo hizo conforme a la buena intención de su voluntad. Iglesia, Dios nos ha escogido para ser adoptados en su familia, salvos, perdonados de nuestros pecados, para que podamos vivir vidas santas, o sea, apartadas y sin mancha, simplemente porque a Él le plació hacerlo. Nada tuvo que ver contigo o conmigo. Lo hizo para alabanza de su gloria, de su gracia. En otras palabras, para que pudiéramos realmente conocer, manifestada y experimentar lo que la gracia de Dios realmente significa. De otra manera, jamás íbamos a poder entender la gracia de Dios, que es gratuitamente impartida sobre nosotros a través de Cristo Jesús, el amado. Por eso agradezcamos a Dios por su obra que realizó en nosotros a través de la obra de Jesús, mis amados. Por su gracia, para que Él pueda ser glorificado más y su gracia realmente pueda ser mostrada a través de la vida de nosotros. Para que Jesús, el amado, y Dios el Padre pueda ser magnificado, Señor, en nuestra vida, mis amados. Estas cosas que acabamos de estudiar, esto es increíble, porque antes que se fundara y se creara el mundo, tú y yo ya estábamos en Cristo, gracias al Padre que nos escogió. Y aquí voy a parar. Vamos a continuar los próximos versículos la próxima semana. Con esto es suficiente para que esta semana vayamos a casa. Y esta es la primera aplicación esta es la tarea para esta semana. Mientras venimos la próxima semana y continuamos absorbiendo esta verdad. Esto es lo único que te voy a pedir en esta semana. En esta semana, tómate un tiempo. Escucha bien, tómate un tiempo. Y pregúntate a ti mismo si en verdad estás en Cristo. Escucha bien. En esta semana, tómate un tiempo y pregúntate a ti mismo si en verdad estás en Cristo.
Porque la salvación, el ser adoptados en la familia de Dios, nada tuvo que ver contigo. Si tu cristianismo está basado simplemente en el hecho de que tú creíste en Jesús y le aceptaste como tu Salvador en tu corazón, creo que estás en problemas. Escucha bien, no te estoy mintiendo. Esta no es una herejía, ¿ok? Tampoco. Podemos hablar de esto más profundamente tú y yo. Pero la Biblia nos enseña que antes de la fundación del mundo, antes que se crearan las cosas, Dios Padre nos escogió, nos predestinó para ser adoptados como sus hijos a través de Cristo Jesús. Esa es la gran verdad. ¿Para qué propósito? Para que podamos ser santos y sin mancha delante de Él. Si quieres entender el Evangelio, esta es la primera parte. No es todo el Evangelio. Pablo todavía sigue, falta el versículo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Okay? No hemos terminado. Esta es la primera parte. Esta es la pequeña primera parte. Pregúntate esta semana si en verdad tú estás en Cristo. Y si no, quiero que agarres el teléfono y me llames. Y me digas, pastor, yo quiero tener una conversación contigo acerca de esto que enseñaste el domingo. Y con mucho gusto yo hago el tiempo para sentarme contigo para que hablemos de esto. Porque esto es importante en la vida de todo cristiano. Ponte de pie. No sé si Rafa esté por aquí. La realidad, mis amados, es que Él fue, como vamos a ver la próxima semana, no se pierda la próxima semana, va a estar increíble la próxima semana, en los próximos versículos que no terminamos hoy, es increíble. Porque fue Él entonces, una vez que dijo, Alberto, yo lo he escogido para que sea mi hijo. Es increíble, entonces Dios pone en marcha un plan para lo que Él, su deseo de amarnos y hacernos sus hijos. Él pone en marcha un plan para redimirnos, para perdonar nuestros pecados, para amarnos a través de su Hijo. Y entonces Él en esa redención nos da una nueva identidad y nos dice, ahora tú eres mi hijo, ahora tú eres mi hija, porque fuiste escogido, fuiste amado, fuiste aceptado, no por quien tú eres, no por el valor que tú puedas tener, no por lo que tú puedas ofrecerle a Dios, por favor, sino simplemente le plació a Él, le nació a Él amarnos de esa manera. Y por eso podemos tener un corazón agradecido, un corazón lleno de gozo y gratitud por lo que Él ha hecho. ¿Por qué no terminamos cantando este coro, verso? Pero ahora cantémoslos de una perspectiva diferente. No simplemente por cantarlo, sino comenzando a entender lo que Cristo, lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo Jesús. ¿Por qué no lo cantamos, Rafa? Gracias. ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepta así? Me encuentro en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de
su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hija de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, Sitio hay para mí. soy hijo de Dios, si lo soy. Amado Dios, gracias. Señor, cambia nuestra perspectiva, Señor, al escuchar, al entender esta verdad de tu palabra. Señor, cambia nuestra perspectiva, Señor, de que no éramos nada, no teníamos nada, éramos sin valor, Señor. Simplemente nos esperaba, oh Dios, una vida lejos de ti. Éramos esclavos al pecado, a la condenación, al temor, a la muerte, a Satanás. Oh Dios, pero te plació a ti. Te plació a ti simplemente amarnos, fijarte en nosotros. Cuando todavía no existía nada, ya estábamos en tu mente y corazón. Y a través de Cristo Jesús nos apartaste, nos escogiste, nos amaste para que fuéramos adoptados como tus hijos. Qué hermoso milagro. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, porque no lo merecía, Señor. Te plació simplemente mostrarme tu gloriosa gracia. Muchas gracias, Señor, por lo que has hecho en cada uno de nosotros, por amarnos de esa manera. Padre, te pido que al entender esta verdad en nuestras vidas no podamos seguir caminando, viviendo una vida normal o pensar que simplemente la vida cristiana es monótona. No, es mucho más que eso al entender esta verdad en nosotros. El Dios soberano, creador del universo, se fijó en ti y en mí para adoptarnos como sus hijos. Señor, te
Te damos gracias y te adoramos. Te bendecimos por la bendición espiritual que has hecho, que nos has dado a nosotros. Que cuando vayamos y salgamos de este lugar, cuando venga lunes, martes, miércoles, que Señor, que pensemos en estas cosas y que nuestras vidas empiecen a reflejar esta verdad. Porque el propósito por el cual tú nos has llamado, escogido, es para que vivamos vidas de acuerdo a tu voluntad. Vidas que te reflejen a ti. Vidas que reflejen ese amor, Señor, que nos has dado. Vidas que reflejen esa gracia y misericordia que has depositado en nosotros, Señor. Que en toda nuestra manera de vivir vivamos, Señor, de acuerdo a tu estatura, oh Dios. No es fácil, pero tú nos has dado todo lo que hemos necesitado, lo que necesitamos y lo que necesitaremos para caminar esta nueva vida en Cristo Jesús. Señor, bendice a mis hermanos. Ya nos has bendecido con toda bendición espiritual. ¿Qué más queremos, Dios? Señor, pero te ruego que también aquellas cosas de las que cada uno de ellos tiene necesidad, seas tú su provisión, seas tú su protección, y que cada día, Señor, y cada momento de su vida podamos entender estas verdades y que nuestras vidas no sean iguales. Podemos realmente vivir la vida abundante de la cual Jesús habló al entender estas verdades en nosotros. Bendice a mis hermanos, bendice a cada familia. Señor, al que está enfermo, restaura su salud, Señor. Al que tiene necesidad, Señor, financiera, ayúdale. Señor, provee para cada una de las necesidades. Aquellos que están pasando por circunstancias diferentes, Padre, si es para probar su fe, fortalece su fe, Señor, ayúdales. Señor, si son por consecuencias, circunstancias de malas decisiones, ten misericordia y ayúdales. Refléjate, muestra tu misericordia a cada uno de ellos. Guárdanos y guíanos, y ayúdanos a caminar como hijos tuyos, que somos a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que la paz y la gracia sea sobre cada uno de ustedes por medio del Padre que nos amó y su Hijo Jesús. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.